Abuso sexual en el entorno familiar. Sí, hay más casos de lo que usted cree. Los principales agresores son los padres, abuelos, tíos, hermanos. Dentro de su propia casa puede estar el agresor de su hijo. Isaac dejó una pregunta planteada, Marcela, ¿cómo? Y yo le quiero sumar algo, mucho más allá de darnos cuenta de estas características, ¿cómo hacer que mi hijo me cuente a mí que está siendo abusado? Intencionalidad en decirles que les vamos a creer. A ver, perdón, intencionalidad. En decirles que les vamos a creer. Ok. Algo que mencionaba Isaac que es importantísimo. Fíjese que el abusador tuvo el tiempo de contarle una historia, un cuento, dibujarlo, enamorarla y crear todo un ambiente. Mientras que nosotros como padres muchas veces esos ambientes no los creamos. Estamos ocupados, tengo que trabajar, no puedo. Entonces tengo que tener la capacidad de crear esos tiempos de confianza en donde me puedan contar. Si, por ejemplo, fue abusado y yo llego apurada, que voy a cocinar, ¿cuál es el momento adecuado? ¿Cuál sería el momento adecuado para que un niño o una niña me cuente que ha sufrido un abuso? ¿Antes de acostarse? Puede ser en ese tiempo de dedicarles atención completa antes de acostarse. Les leo una historia, les leo un cuento, indago en cómo están, comienzo a interiorizarme un poco en cómo se sienten, presto atención a esos cambios de humor, a si están incómodos. Otra forma de darnos cuenta es que van a empezar con actitudes sexualizadas que no son acordes para la edad, porque todo esto lo va trabajando el abusador. Entonces tenemos que estar mucho más atentos a todas estas señales que son muy sutiles. No solamente es que la víctima a veces se da cuenta tarde de todo el proceso y no tiene las herramientas internas para verbalizarlo, entonces tenemos que estar atentos. Y sobre todo para prevenir cualquier tipo de situación que pase en los niños, poder dedicarles tiempo. O sea, es lo más importante que tenemos para darles, el poder conversar, el poder prestar atención. Yo me acuerdo hace muchísimos años, llega mi hijo del colegio y me di cuenta que tenía cambiada la ropa interior. ¿Cómo actuaste? Porque había agarrado la maleta de emergencia, había tenido un incidente, entonces... ¿Cómo actuaste? Pero yo sabía con qué ropa interior había ido al colegio. Yo sabía cuál era la ropa interior de la muda de emergencia. Yo sabía y al recibirlo chequeaba, ¿sí? Entonces... no es algo que uno tiene que hacer de una manera alarmante, pero sí tiene que uno prestar atención. Tampoco fue una situación terrible, se manchó con tinta, con barro, se ensució. Pero son esas pequeñas alertas, pero ¿no? son esas alertas donde nos tenemos que dar cuenta de que hay algo que no está funcionando bien. Ahora, ¿tú querías acotar algo? Sí, cuando yo dije que a los 5 años había querido suicidarme, no lo dije por drama, lo dije porque hoy en Ecuador los niños varones se están suicidando en un 480% más. Estamos a punto de ser el primer país en suicidio. Y las niñas desde 5 años en un 320% más. Wow. Una de las primeras cosas que para notar que un niño está siendo abusado es como que le apagan la luz, que es lo que pasó conmigo. Y recuerden que 9 de cada 10 abusos son sin penetración y sin violencia. Correcto. Si nosotros estamos pensando que vamos a ver un niño en un charco de sangre. Correcto. Vamos a ver lo que pasaba conmigo. No quería, tenía miedo de ir a las casas de mis familiares, tenía miedo a mi papá. El miedo y no querer ir a estar con una persona, no querer ir a un lugar, dormirse en clase, tener depresión, es uno de los principales síntomas. Qué importante, Paula, lo que me acabas de mencionar, y me quiero dirigir a ti, Ricardo. ¿Por qué crees que a los hombres les cuesta un poco más lidiar con una situación como esta? Bueno, porque vivimos con una crianza machista en la cual el hombre no llora. Sí, los hombres no lloramos porque llorar es un signo de debilidad, es la cultura que hemos tenido. Correcto. Entonces, obviamente, hablar de esto es vergüenza, culpa, ¿no? ¿Cómo permitiste? Hay muchas cosas que nos dice la sociedad. Toca su masculinidad también, ¿no? Total. Pero cuando como hombre sufres abuso en tu infancia, eso no te define como persona.
no define tu inclinación sexual, nada. Hay muchos mitos alrededor de eso, muchos conceptos que están equivocados, ¿no? Y a mí me gustaría decir algo, complementar un poco lo que dijo ella. Los adultos somos responsables de la protección de los niños que traemos al mundo. ¿Sí? El 90% son todo lo que tú sepas y las acciones que tú tomas para protegerlo. Hay un 10% de conocimientos de autoprotección que debe tener ese niño y esa niña. Pero ese 10% también es tu responsabilidad, total, lo que tú transmites. Y mientras tú armes o tengas un ambiente de confianza con tu hijo, que tu hijo sepa que tú lo escuchas, que tú conoces cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias musicales, ¿me explico? Sus héroes de la televisión. Que haya una conexión Hay básica. una conexión total. Ricardo, querido, mientras buscas tu micrófono que debe estar por ahí dentro de tu camisa, quiero hacerle una pregunta a Paola. ¿Cómo se logra reestructurar el entorno familiar después de una situación como esta? Bueno, yo te diría que en mi caso, yo tuve que romper con la familia. Okay. Para poder vivir. Yo digo que Ricardo decía, cuando nosotros salimos con Ecuador Dice No Más fue la ruptura, ¿no?, de empoderarnos, pero realmente empezó cuando hablamos con nuestras madres, y nuestras madres se pusieron del lado de los agresores porque mi mamá también había sido víctima, porque nosotros vimos en grupos de apoyo que el 98% de las madres que venían con niños, ellas también habían sido víctimas. No es que heredas al agresor, no metiste preso al abuelo y el abuelo va a violar a tus hijos y a tus nietos, etcétera. Nosotros nos separamos de la familia, eso evitó. ¿Tú sabes lo que significa para uno tener que en Navidad comer con la persona que te violó toda la infancia? Si fuera el guardián, te obligarían a que comas con él en nombre de la familia. ¿Y cómo logran ustedes crear una familia sin que esos traumas puedan repercutir en su nueva vida? Bueno, yo hice un cambio, nosotros hicimos un cambio. Ahí nació Ecuador Dice No Más. Claro, ahí nació Ecuador Dice No Más, porque nosotros cortamos los ciclos de violencia que se vienen dando generación tras generación. En el momento que yo rompo el silencio, en el momento que yo hablo con mis hijos sobre lo que me pasó, en el momento que yo rompo todos esos tabúes y comienzo a hablar de esto para prevenir, para que ellos tengan un modelo de crianza distinto. Eso es importante. Me aseguro. No les pegas, exactamente. Yo castigué físicamente a mis hijos. Me senté, les pedí perdón porque entendí que yo había sido criado en un entorno violento. ¿Qué decirle a ese niño que te está viendo y que está siendo violentado, Ricardo? Que primero, que no está solo. Que con una simple dinámica comenzar a pensar en qué adultos pueden elegir en quienes confían. ¿Qué adulto le inspira confianza, con el cual pueda hablar? Tiene que haber alguien en su entorno. Es un gran ejercicio, ¿no? La dinámica de la mano que hacemos nosotros. ¿Cuál es esa dinámica de la mano? Le haces calcar a tu hijo la mano y le vas a pedir que por cada dedito ponga un adulto de diferentes entornos. Uno de la casa, uno de la escuela, uno del lugar donde juega fútbol, uno de sus vecinos, al que le puede contar si algo malo le pasa, que lo pinte y que lo ponga ahí como un plan de acción. Es un plan de acción. Si yo hubiera sabido de niña que tenía un plan de acción, no habría esperado a tener 32 años. Y aquí es importante, porque nos piden a nosotros esperanza, ¿no? Que estemos aquí parados y que hayamos creado tantas herramientas, quiere decir que el abuso no te define. Tú puedes entrar a @Ecuador Dice No Más en nuestras redes y vas a encontrar una guía gratuita donde tú puedes descargar 6 errores que cometen los adultos, pero además 350 videos gratuitos para ti, para tus hijos. En este momento, mientras hablo, en Milán nos han nombrado entre los 10 casos de éxito más grandes. Hay un video de nuestra historia en la Trienal de Milán por lo que hemos logrado. Tú también puedes hacerlo eso, un día a la vez. Veo que te emociona mucho hablar de estos temas, Paola, y conozco muy de cerca porque los conocí desde que iniciaron. Aquí. Aquí en Ecuavisa. Sí, son sí. conscientes que si nada de esto les hubiera pasado, Totalmente. no hubieran tantos niños que hoy en día les agradece porque les cambiaron su vida. Es el propósito de la vida. Sí. Esto nos apasiona todos los días. Hablar de esto, es que hablar de prevención de abuso sexual no es algo que tú solamente lo hablas una vez. ¿Cuántas veces le dices a tu hijo que se lave los dientes? Henry, ¿cuántas veces? 3 veces. Y para esas 3 veces, ¿cuántas veces se lo repites? Muchas. Todos los días. Eso. Eso es lo Todos que los tú días. tienes que conseguir como padre, hablarlo, naturalizarlo. Todos los días. Quitarte, cambiar y cuestionarte toda la crianza que tú has tenido.
¿de dónde vienes? ¿No? A mí me da mucha risa cuando la gente me dice, a mí me dieron palo de niño y salí bien. ¿En serio saliste bien? Así Vas es. a aplicar las mismas cosas que tu crianza. Y le preguntamos mil veces qué chica le gusta, en vez de preguntarles otras cosas que nos pueden marcar un territorio que puede ser minado. Ya que lo mencionaste a Henry, Paula, discúlpame un ratito, que Henry si no me mata, si no le doy paso. Henry, tienes un Y es interrogante. oportuno porque hablas de crianza, se habla de errores. Yo soy del campo, yo crecí en una normalidad. Los niños pueden irse a dormir a la casa del tío, a la casa de un pariente, a la casa de un amigo. No sé si ese es un error o tienen estadísticas al respecto. Y también, Marcela, hablarle, aunque ya está claro que en todos los estratos o clases sociales se registra o se ve este tipo de abuso sexual, pero me gustaría hablarle a estas familias en donde en un solo ambiente, estos hogares, en un solo ambiente está el cuarto, la sala, la cocina, todo, y viven papá, mamá, hijos y a veces también otros familiares. ¿Cuál debe ser esa dinámica diaria, dinámica de familia para evitar abuso sexual? Importantísimo. A mí me sirve entender que eso igual se puede dar en una casa muy grande, ¿no? Que todos estén. ¿Por qué? Porque si vos no tenés una cultura de privacidad y de intimidad y de cuidado, no importa que sea un ambiente grande o pequeño. Entonces, tienen que tener sus turnos, sus espacios para ir al baño, un espacio en donde se puedan cambiar sin estar que todos lo vean, y realmente crear ese cuidado, ese pudor, de que no solo los de afuera no nos vean, sino que también nuestros hermanos, nuestros papás, y ser cuidadosos en eso, en que cada Has uno hablado tenga del su lugar. pudor, pero ¿qué pasa en ese cuarto alquilado por una familia de 5, donde los 3 niños ven a papá y a mamá teniendo sexo? Podría considerarse un abuso. Es abuso. Puede considerarse un ¿Y abuso a quién sexual. acude ese niño, Marcela? Porque realmente, y comprobado, y he tenido pacientes que me han podido dar testimonio de problemas severos y aún de ser abusadores reactivos por el hecho de haber visto a sus padres mantener relaciones sexuales. ¿Cómo protege el Estado? Sé que no es abogada, pero le digo, usted conoce más las leyes que un mismo abogado, psicóloga, perito. ¿Cómo protege el Estado a ese niño que le han marcado su presente y su futuro? El Estado es el responsable realmente de velar por la integridad, de garantizar por la integridad de estos niños, niñas, adolescentes, ¿no? En varias de las esferas desde donde se desarrolla, pero también es importante aquí ubicar, porque está Fiscalía, está la función judicial, independiente de lo que conlleva estos procesos, ¿no? Correcto. Es que es responsabilidad y obligación de cada ciudadano y de cada ciudadana visibilizar estas situaciones cuando pasan, ¿no? Porque en ocasiones es como el niño de al frente o este papá mira raro o pasa, pero no tomamos acción. Y luego es ¿por qué hay tanto abuso? ¿Por qué luego escuchamos y no lo noté o no lo visibilicé? Es una responsabilidad que si un niño o una niña me comenta, lejos de, en el caso de los profesionales, que además estamos obligados a, es esa parte de denunciar. Es esa parte también que como ciudadano y ciudadana tenemos la responsabilidad, la corresponsabilidad de velar por este niño, por esta niña, ¿no? Accionar, aunque sea engorroso el tema, aunque nos genere cierto conflicto con la comunidad, con la familia, pero estoy protegiendo y desde esta forma, como se mencionaba hace rato, ¿no? ¿Qué hago cuando estoy en una disyuntiva en este momento, ¿no? O es un familiar, o es alguien cercano, o es el vecino. Es que hay una prioridad y esa prioridad corresponde a la integridad de ese niño, de esa niña y de ese adolescente, ¿no? Independiente de los vínculos y de toda la dinámica que se dé en estas familias o en estas instituciones específicamente. Que ese Gracias, agresor Rosaura. tiene entre 14 a más de 1000 víctimas en su vida. Eso es lo que querés decir. Disculpe que estoy con menopausia, entonces se me van las ideas. Y le pregunto a él que está aquí al lado. ¿Qué iba a decir? No Por eso tengo son la ni idea. pareja perfecta. Pero eso iba a decir hace poco, que es importante lo que ella está diciendo. Está diciendo que cualquiera puede poner la denuncia y no es vinculante. Es decir, tú vas Ok. y pones la denuncia por ese vecino O sea, si yo como vecina veo Ajá. que al niño le están violentando, puedo ir. y pones la denuncia poner la y la denuncia. fiscalía tiene que seguir el trámite. La Fiscalía Ok. tiene la obligación Importante. legal, moral. Artículo 72 Sí, del todo- Código. todo el- Cualquier todo el persona proceso. que por su. Claro. Pero además, algo que es importantísimo es lo que acabamos de decir, ¿no? Que es importante defender a ese niño, niña y adolescente, no solamente a ese niño, sino hasta entre los 10 y más de 1000 niños
a los que tiene acceso un pederasta. El pederasta no se cura, no se sana, muere violando. Pero hemos dejado de lado algo sumamente importante que lo quiero destacar. Ustedes dos son héroes porque cortaron el círculo, porque la mayoría de los abusadores fueron abusados de niños. Ustedes decidieron decir no por mis futuros hijos y por los niños del mundo. Porque para muchos es fácil, no sano y sigo abusando. Un mensaje final por parte de Paola y después sigo con Ricardo. Bueno, lo más importante yo diría dejar de preguntarte, le voy a hablar a las muchas madres que no hablan de esto porque fueron víctimas y es importante que cambies la pregunta de por qué a mí, sino para qué a mí. Y una de las formas de cortar el ciclo de violencia es cambiar la forma en que educas a tus hijos. Dime un niño asustado y te presento un niño abusado. Cada vez que le pegas a tu hijo violencia física, le estás diciendo que su cuerpo no sirve para nada. Si lo insultas o lo gritas, violencia verbal, le estás haciendo que te tenga miedo. No te va a contar si alguien le hace algo. Y si no le hablas de esto todos los días de su vida, desde que es bebé, porque cuando va el bebé al pediatra, nosotros hemos capacitado a centros como Dos Latidos. Tú le dices al pediatra, yo quiero estar ahí cuando le saque la ropa al bebé. Si tú no lo haces, eso se llama negligencia, un tipo de violencia. Cuando hay estas violencias, va a ser sin que haya menor oportunidad, víctima de abuso sexual. Como lo cría, determina su futuro. Gracias, Paola. Ricardo. Bueno, yo decirle que la esperanza está en un trabajo de 10 años. Me gustaría repetir una frase que repetimos aquí hace 10 años. Que si tú no comienzas a hablar sobre prevención de abuso con tus hijos, el agresor lo va a hacer por ti. Tú decides en qué contexto. Así que puedes asistir a nuestras redes, @ecuadordicenmas.com. Puedes ver todo el material que tenemos, puedes capacitarte, informarte y comenzar esta conversación que a veces es un poco incómoda, pero muy necesaria. Recuerda, @ecuadordicenmas. Mira todo el material que está gratuito, está ahí, para que lo utilices. Es cuestión de comenzar. Marcela. Ser los adultos que necesitamos en nuestra infancia. O sea, tenemos esa responsabilidad. Wow. O sea, ser esa figura de adulto que necesitamos en todo sentido. Y lo vamos a encontrar fácilmente. Bueno, yo les quiero agradecer muchísimo. Estoy muy emocionada. Creo que hoy reafirmo por qué escogí esta carrera. Creo que podemos marcar un precedente. En este momento un niño está siendo abusado. Seguramente sus papás Cada segundo un niño no lo está saben, abusado. pero creo firmemente que estos espacios pueden marcar un precedente importantísimo en tu vida. En la mía y en la de todos ya está siendo marcada. Gracias y mil gracias. Ricardo, lo que quieras. Así como tú dices, en este momento un niño está siendo abusado. Cada vez que hablamos, cada vez que tocamos este tema, hay alguien ahí que le cambia el chip. Nuestro trabajo es transformador. Así. En ese momento dije, hoy nunca había visto las cosas de esta manera, puedo empezar a hacer algo distinto. Cuando yo tuve 5 años y decidí darme una oportunidad de no matarme, fue porque todos los adultos decían que yo era muy rebelde, yo fui abusada desde bebé y que además yo era muy inteligente. Y yo dije, alguna vez va a valer la pena. Yo podría nombrar todos los premios que hemos ganado, pero no. Hace unos 4 años mi hija que hoy está a punto de graduarse de psicóloga dijo, estaba hablando con una amiga y le dije que gracias a mi mamá que decidió hablar, yo no fui violada. Porque como mi abuela nunca habló, mi mamá tuvo que sufrir lo impensable. Ese es el día que yo dije, qué bueno que no me di la espalda. Así que si tú estás mirándome, si tú no te das la espalda y puedes cambiar la vida de tu hijo o de cualquier niño o niña que te rodea, este programa habrá valido la pena. Y seguramente